Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es miércoles 28 de julio y estamos dando inicio a la clase de diseño de Ingeniería de Estructuras 2, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Dicen que no se ve pero bueno, lo importante es que vean la pizarra y escuchen mi voz, ¿no? Que yo no me vea, no es problema. No sé por qué en la configuración no aparezco, pero eso no es lo primordial. Entonces, por favor, estén muy atentos porque vamos a avanzar con más contenido. Entonces, vamos a ver el método como título de hoy. El método, el examen es el viernes, ¿correcto? Ojalá que no nos juegue una mala pasada el, el, el Moodle ni el Zoom, ¿correcto? Bueno, es el método de rigideces en armaduras. Como primer subtema es la matriz de rigidez local de una barra, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos, para esto vamos a... ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver, aquí apareció un mensaje medio extraño. A ver, tenemos este, este eje de coordenadas, ¿no? X, Y, que puede ser también un eje, digamos, X1, X2, ¿sí? Son ejes de coordenadas, ¿no? Siempre hay que entender que hay que poner una ubicación. Entonces, vamos a una barra, justamente vamos a tener aquí una barra. Uy, la quise hacer y bueno, ya me salió azul. Esta barra, digamos, siempre va a tener un eje Y, un nudo de inicial Y y un nudo final J, ¿ya? Digamos, es una barra que por definición, pues siempre voy a tener la barra I y J, ¿correcto? Bueno, esta barra tiene algunas propiedades, como una de ellas es la longitud L, tiene un área de la sección de la barra y un módulo de elasticidad, ¿sí? A estos le puedo yo poner un superíndice de E, porque me estoy refiriendo al elemento, ¿verdad? Le pongo un superíndice de E a estas tres propiedades. Luego, imaginemos que esta barra está sometida a una fuerza axial y es articulada en sus extremos, ¿no? En los nodos, ¿no? Digamos que esta va a tener una fuerza axial y entonces vamos a tener, como tiene una fuerza axial, vamos a tener que definir tanto las fuerzas como los resultados de las mismas, ¿sí? Por ejemplo, si yo he dicho que la barra va a tener una fuerza axial, ¿no? Vamos a empezar a decir que la barra va a tener también unas fuerzas, digamos, internas, F sub X prima, J y F, que las podemos ubicar en los nudos, ¿correcto? F sub X prima Y, ¿sí? Luego, F
sub y prima i y f sub y prima j, ¿correcto? Entonces, hemos dicho que la barra tiene fuerzas en la dirección axial. Es así como se comportan las barras dentro de unas armaduras, ¿no? Entonces, estas fuerzas las vamos a colocar en el nudo, en los nudos de los extremos, ¿no? Colocamos esas fuerzas. Esas barras, esta barra me va a originar también, porque estas fuerzas me van a dar unos resultados también, ¿no? Entonces voy a poner los resultados de esas fuerzas, que digamos que están aquí en el nudo, pero lo voy a poner afuera de, o sea, para que no se confunda con esto, lo voy a poner aquí afuera, o aquí, lo vamos a poner aquí. Debido a la fuerza Fx', hay una barra U, perdón, hay un resultado que es un desplazamiento U'XJ, y aquí también habrá de ese nudo U' YJ, ¿no? Igualmente, mejor dicho, primeramente en I, ¿no? Tendré aquí un desplazamiento UX'I y aquí otro UY'I. Pero ustedes me van a decir, ingeniero, ¿por qué? Usted ha dicho que en las armaduras no existen, solamente existen fuerzas axiales. Y si hay fuerzas axiales, me van a originar fuerzas internas, ¿no? Axiales también. Y yo digo, claro que sí. Justamente por ese mismo motivo, esto que he dibujado yo aquí en este gráfico de la viga, digamos, es lo general, lo que ocurre de manera general, ya en un elemento cualquiera de una estructura. Pero ya, digamos, lo específico para esta barra sería pues que el F' YI es igual al F' YJ y esto va a ser igual a 0, ¿no? Lo que acabo de decir. Y el U X'I será igual al U Y'J y es igual a 0, ¿correcto? Es lo que acabo de decir, ¿no? Para que tenga congruencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa? Perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? Es UY, que es UY, ¿verdad? Me refiero al UYI. Ahí, aquí me equivoqué, discúlpenme. UYI igual al UYJ igual a 0. O sea que esta fuerza de aquí, perdón, esta fuerza de aquí, con esta fuerza de aquí, y este desplazamiento de aquí, y este desplazamiento de aquí, no existen, son 0, ¿verdad? Es lo que acabo de decir. Y ahora, ¿por qué? Porque una barra tiene fuerzas en dirección axial. Eso ya lo vengo repitiendo varias veces, ¿sí? A ver, ¿me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Estaba yo con el volumen bajo, pero no sé si me han escuchado bien todo lo que he explicado hasta el momento. Sí, ingeniero, se lo escucho. Ok, muchas gracias. U es el desplazamiento longitudinal y le vamos a llamar UX', ¿correcto? UX', ¿no? Será, pues puede ser UX', pues podrá ser UX' del nudo I y UX' del nudo J, ¿correcto? Lo que pasa que nosotros cuando trabajamos en barras reducimos, digamos, nos interesa más que nada qué efecto van a hacer las fuerzas en los nudos, ¿sí?
Entonces, en términos de desplazamientos, ¿no? A ver, voy a escribir lo siguiente. Una matriz de rigidez. ¿Qué es una matriz de rigidez? Una matriz de rigidez. Estén muy atentos porque todo esto es un concepto, son conceptos nuevos. Esto ya estamos ya, digamos, entrando a lo que es el análisis matricial, ¿ya? Todo esto es nuevo. Esto, digamos, hace 10 años en las escuelas de ingeniería del mundo no se enseñaba esto. Ahora ya se enseña en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford, Stanford, en todas las universidades del mundo y también en la Universidad de Guayaquil, ¿no? Entonces, a ver, por favor, por ahí apaguen ese audio. A ver, por favor, no interrumpan, apaguen ese audio. ¿Qué es una matriz de rigidez? Es una matriz que relaciona el efecto lineal que hay entre todas las fuerzas que se aplican en los nudos de una estructura. Y todos los desplazamientos que ocurren en los nudos de la estructura, ¿no? De la misma estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede si yo hago lo siguiente, ¿no? Si el UX y' le doy un valor unitario y el UXJ' es 0, ¿no? Gráficamente, ¿qué tendría yo aquí en este primer caso? Vamos a analizar esta barra. Voy a tener la barra, que tengo mi barra, mi nudo I, ¿sí? Que está libre, y mi nudo J, para representar esta condición de empotramiento, le tengo que poner un signo de empotramiento. Esta condición de no se mueve, digamos, esta condición en ese extremo J, mi elemento tiene que estar conectado de manera muy rígida en ese extremo, ¿ya? Por eso le pongo esa condición de empotramiento, ¿ya? Entonces, tendré aquí, por un lado, tendré aquí la fuerza, ¿no? Digamos que la fuerza Fx' I se la aplico aquí. Igualmente acá tendré fuerza, ¿verdad? Fuerza X' J, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en en la, en la viga, en este elemento? No es una viga, es un elemento cualquiera. Pues yo he dado una condición, una restricción, que este delta de X tiene que ser igual a Ux y' igual a 1, ¿verdad? Estas líneas entrecortadas que están aquí dibujadas me indican que hay compresión, que se ha comprimido la barra. O sea, esas líneas entrecortadas es la barra negra inicial, esta barra negra inicial que se ha comprimido, ¿correcto? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? A manera de resumen,
Si yo aplico unas fuerzas al elemento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el extremo I se va a acortar, ¿no? Se desplaza hacia la derecha generando un elemento, que el elemento se deforme, pero de manera que se recorta o se comprime, ¿correcto? Este desplazamiento delta X, ¿no? Que sería igual a U, X sub I igual a 1, por definición, ¿no? Como digo, que estoy forzando a que este desplazamiento sea la unidad. Y ustedes saben que por resistencia en materiales, ustedes han visto, ¿no? El delta de P, y lo hemos visto también en clases anteriores, es PL sobre EA. Como ustedes lo vimos, no, creo que con mis alumnos de estructuras 1, ustedes lo vieron en estructuras 1, ¿no? Obviamente, este es con un superíndice de E del elemento, pero ese superíndice ya lo vamos a dejar de usar, simplemente vamos a poner PL sobre EA, pero nomás les indico, ¿no? Que se refiere al elemento. Entonces, P pues es la carga que origina, la carga axial aplicada sobre el elemento E, ¿no? ¿Y cuánto vale P para que esto suceda? Recordemos, ¿no? Que para que esto suceda, P tiene que tener un valor, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está cortando el delta, ¿no? O sea que el delta de X es igual al U X J' menos el U X Y', ¿verdad? Ese es el delta de X. Pero ¿qué va a pasar con el delta de X? Se está cortando. Y este delta de X tiene que ser igual a ¿cuánto? Había dicho que esto vale 1, pero por lo tanto será 0 menos 1 igual a menos 1. Porque es una condición que yo he impuesto. Ustedes dicen, ¿y por qué vale 1? Porque se me da la gana. O sea, digamos, digamos, porque así es la condición que le estoy imponiendo, ¿correcto? Dándole un valor de unidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el P, si yo quiero saber cuánto vale mi carga P, esta fuerza P será igual a delta de X por E por A entre L, ¿no? Obviamente del elemento. Ya no voy a poner aquí el superíndice para no recargar un poco la fórmula, pero se entiende, ¿no? Este delta será menos 1 y esto será igual a menos A E sobre L, ¿sí? Menos A E sobre L, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? ¿Qué voy a tener? Yo voy a dibujar aquí al costado. ¿Qué voy a tener? Pues que mi barra, ¿no? Que esté empotrada, se me va a cortar aquí, ¿verdad? Obviamente estoy un poquito exagerando, ¿verdad? Eh, Voy a dibujarla, digamos, ya con algunas dimensiones, la barra va a estar ahí, y se me va a generar aquí una fuerza de reacción de AE sobre L, ¿no? Porque la fuerza es acción y reacción, ¿verdad? Y aquí voy a tener, además, eh, una fuerza Fx', ¿verdad? Asumiendo pues que este es el eje X', ¿no? El eje X'. Entonces, yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X' igual a 0, ¿ya? Entonces voy a tener que Fx', menos AE sobre L
sería igual a 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, voy a tener pues que mi f x prima y es igual a AE sobre L, ¿sí? Y entonces, ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué más va a ocurrir? O sea, ahí no ha terminado la cosa, el análisis que estamos haciendo. No, sino que ahora ya sé que mi barrita esta, la misma barra de aquí, ¿sí? Tiene pues una barra, una fuerza, si yo tengo aquí una fuerza en el nudo I de Fx' I, y recuerdan que aquí habíamos considerado esta fuerza aquí y esta fuerza aquí, y también tendré de verde también aquí mi fuerza Fx' J, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque aquí tengo mi nudo I y mi nudo J, ¿verdad? De la barra ya recortada. Pues voy a tener mi fuerza interna, el Fx' I es eso, ¿no? Pues entonces puedo, ya con esto, yo puedo decir que A E sobre L, que es Fx, F'Xi, más Fx' J es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, Fx' J' será igual a menos AE sobre L, ¿no? Y aquí he encontrado justamente estas dos fuerzas internas que yo tendré, que se me generarán en mi barra para un primer caso de tener una deformación unitaria Ux' I igual a 1. Ese es el primer caso. A ver, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá cuando yo, digamos, el caso, empiezo a ver otras posibilidades que pueden darse? Por ejemplo, ¿qué sucede si, digamos, le voy a poner el caso 1, ¿no? Perdón, estoy pensando en el caso 2 ya, pero este es el caso 1. ¿Qué sucederá en el caso 2? ¿Qué es el caso 2? Pues el caso 2 es en que yo impongo que, que el U, así como el caso 1, el UXI era 1, en este caso voy a poner que el UXI' es 0 y el UXJ' es 1. Al revés, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? ¿No? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener que gráficamente esto será, ¿cómo lo puedo representar? Como en el caso anterior, ¿no? Que tengo mi barra, ¿no? Empotrada en I y en J tengo, digamos, tengo libre, ¿no? Y no solo eso, sino que debido a mis condiciones de fuerza que me van a hacer que esta barra se elongue, ¿no?
se me va a crear una fuerza Fx1' y una fuerza Fx', ¿no? ¿Sí? Yo ya sé que aquí es 0 en este nudo y aquí en el otro nudo va a ser 1. Entonces voy a representar eso de aquí, tal como lo dibujamos en el caso anterior. Miren, aquí en el caso anterior habíamos hecho que esto se acorte, ¿correcto? Acá hay una compresión. Pues en el mismo, para este caso, pues, ¿qué va a pasar con mi barra? Esta barra la estoy dibujando entrecortada, se me va a estirar, ¿no? Se me va a estirar. ¿Y cuánto se me va a estirar? Pues un delta de x, que no va a ser igual a otra cosa que a u x' j menos u x' y, ¿verdad? Sabemos que aquí el ux' es igual a 0 y aquí el uxj va a ser igual a 1, ¿no? O sea, digamos ya de este nudo, me refiero a todo este desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si yo hago esa diferencia, 1 menos 0 es 1, ¿verdad? Y ahora obviamente esta fuerza, esta barra está traccionada, ¿sí? Ahora, ¿cuánto valdrá la fuerza que hace que yo me desplace esa unidad? Será delta x AE sobre L, igualmente, ¿no? Y como delta x vale 1, me quedará que P será igual a AE sobre L, ¿no? O sea, la fuerza, estoy refiriendo a la fuerza, digamos, la fuerza que va a haber interna, ¿no? En la barra, ¿ya? O sea, aquí tal vez aquí no me expresé muy bien, pero aquí se refiere a esta fuerza P, es la fuerza interna dentro de la barra, ¿ya? Digamos, dentro de la barra. Aquí lo voy a expresar mejor, ¿ya? Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, tal cual hicimos en el caso anterior, ¿no? Digamos, corto mi barra, ¿no? Digamos que la corto en cualquier, digamos, a cualquier distancia, a cualquier luz que pueda tener, la corto. ¿Qué voy a tener aquí? Una fuerza interna de AE sobre L, ¿no? Aquí pongo el nudo J y el nudo J yo aquí tendré Fx J F'X, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Estoy cortando desde del lado derecho, ¿no? ¿Por qué tengo una fuerza Fxj'? Porque es la fuerza que voy a tener en mi nudo J. A mí me interesan las fuerzas en mis nudos, ¿ya? Que se generan en mis nudos. Entonces, voy a tener que mi sumatoria de fuerzas en X' será igual a 0, ¿correcto? Estoy haciendo equilibrio. Por lo tanto, tendré que menos AE sobre L más F' XJ es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, Fx''J será igual a AE sobre L, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Si lo vemos ya, digamos, globalmente, hago el equilibrio global, ¿no? Voy a poner equilibrio
global. Primero que hemos hecho un equilibrio, digamos, a nivel local, ¿no? Pero globalmente, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que por un lado, aquí está la, digamos, la empotrado, ¿no? Y aquí está el I, aquí está el J, ¿no? Entonces, digamos, tengo aquí en, aquí tengo en J, tengo AE sobre L, ¿no? Que es el fx', el fx''J. Y aquí voy a tener, estoy volviendo a reescribir esto de acá, ¿no? Miren, esto de acá, estoy escribiendo de nuevo aquí, ¿no? Pero ya con la fuerza que encontré en J, ¿no? Entonces, voy a hacer, si hago ya sumatoria de fuerzas en X', ¿no? Igual a 0, ¿qué voy a tener? Que F, X', I, aquí me falta un prima, ¿no? Más mi carga, mi fuerza del otro extremo, en el otro nudo, es igual a 0. Por lo tanto, Fx y' es igual a menos AE sobre L. ¿Sí? Entonces, aquí de estos dos razonamientos, pues yo tengo que Fx' y es igual a AE menos AE sobre L, y Fx', J es igual a AE sobre L. ¿No? Hemos encontrado estas dos fuerzas en mi nudo I y en mi nudo J para el segundo caso, en el que tenemos que mi condición del nudo I es rígido empotrado y en el otro nudo está libre, ¿correcto? Y también vamos a tener le ponemos una condición adicional, que el diferencial de desplazamiento axial es la unidad. Es el caso 2, y el caso 1 también hemos encontrado un Fx' y un Fxj, ¿no? Entonces, en realidad hay una relación lineal entre todas las fuerzas, y desplazamientos que ocurren, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ¿no? Si ¿Qué pasaría si U, X', I y U, X', J son diferentes de 0? O sea, hemos dicho nosotros que en una condición uno de esos dos valores es 0 y el otro es la unidad. Y en la otra condición, otro del valor del UX o el UJ es 0 y el otro es la unidad, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué pasa si esto? ¿Cuál sería las respuestas? ¿No? El resultado en realidad no va a ser otra cosa que una combinación lineal de cada uno de los casos anteriores. O sea, que el F, X', I va a ser igual a la combinación del caso 1, ¿no? AE sobre L por UX y' más menos AE sobre L por UX
prima J, ¿sí? Y F XJ' será igual a menos AE sobre L por UXI' más AE sobre L por UX' J, ¿no? Ustedes pueden comprobar, pues, ¿qué pasa cuando cuando el UX era 0? Miren, en el caso 1, el UX' es 1. Ustedes este 1 lo reemplazan para encontrar fxi, ¿no? Fxi, que es AE sobre L. Lo reemplazan el UX1, el UX' igual a 1, lo reemplazan aquí, el 1 aquí, ¿no? Digamos, aquí lo hacen 1, y en ese caso 1 también se da el UX, perdón, el UXJ' es 0, y finalmente da que el fx1 es AE sobre L, ¿no? Esto es 0, y eso me da que el fx'I es AE sobre L, ¿no? Y si lo queremos hacer para el caso 2, es lo mismo, ¿no? O sea, hacemos todo esto mismo, la cosa que es una combinación lineal, ¿ya? Eso ustedes lo pueden probar tanto con fxi en el caso 1 y el caso 2, y fxj para el caso 1 y para el caso 2, y les va a dar que se cumple esta combinación lineal, ¿sí? Entonces, pero esta expresión se puede plantear de forma matricial, ¿no? De forma matricial, ¿cómo sería esto? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Miren, esto será igual a una matriz f x sub i', f x sub j', ¿sí? Y eso de aquí va a ser igual a AE sobre L por una matriz de unos, 1, menos 1, menos 1 y 1. Es multiplicar, pues, o sea, si yo multiplico esto, que estoy poniendo aquí simplemente, digamos, estoy poniendo esto de aquí, no es otra cosa que poner esto, esto, esto de rojo, lo que estoy de rojo, en una matriz simplemente. He sacado factor común, ¿no? He sacado factor común AE sobre L y por lo tanto la matriz que la acompaña es una matriz de unos, pero con el signo negativo en esa diagonal que ustedes observan. Y aquí me queda la matriz de U de desplazamiento UX' y perdón, ¿qué estoy hablando? UX' y UXJ, ¿no? UX y' y UX. No puede haber UY porque no hay desplazamiento en Y, ¿no? Entonces, digamos que esta es una relación, justamente lo que les comentaba, ¿no? Que esta es una relación de fuerzas. Esta es una matriz que relaciona ¿qué cosa? Fuerzas y desplazamientos, ¿verdad? Me relaciona fuerzas y desplazamientos. Y esta matriz de fuerzas y desplazamientos recibe el nombre de matriz de rigidez K, ¿no? Esa es la matriz de rigidez K
de una barra, ¿sí? Pero aquí nosotros, la cosa no termina aquí, porque recién hemos encontrado es la matriz de rigidez de una barra en coordenadas locales, ¿verdad? Pero digamos, aquí la barra, yo lo he hecho bien bonito aquí, asumiendo que la barra está así, horizontal, y los ejes son locales, ¿no? Aquí está todo bonito, ¿no? Todo así, pero en realidad, aquí por eso hemos usado X', ¿no? Que es la matriz local de una barra. Pero ¿qué pasa que cuando la barra viene inclinada? Porque digamos, en una estructura, las barras no son, digamos, podemos tener un pórtico, o mejor dicho, estamos hablando de armaduras, ¿verdad? En una armadura hay barras que son así, hay barras verticales y barras perdón, hay barras horizontales y barras que no lo son. Incluso hay barras verticales, ¿no? Digamos, una armadura cualquiera. Hay barras verticales y barras diagonales. Y eso abre paso a explicar la matriz de rigidez de una barra en coordenadas globales de una barra, ¿no? Hemos visto aquí matriz de rigidez, ponemos 1, matriz de rigidez local de una barra, o matriz de rigidez en coordenada local de una barra, y aquí vamos a ver este otro tema, este otro subtema, matriz de rigidez en coordenadas globales, ¿sí? Matriz de rigidez en coordenadas globales de una barra. Si nosotros estuviéramos, digamos, en clases presenciales, por ejemplo, yo les pediría, ¿no? Haga la demostración de la matriz de rigidez en coordenadas locales de una barra. Entonces usted tendría que hacer toda esta demostración que les he hecho aquí de memoria, no todo esto de memoria. Todo esto de aquí, empezar por aquí y explicando, ¿no? Con sus propias palabras explicando todo esto. Empezar por aquí, por una barrita, en el apoyo I, el apoyo J, el caso 1, el caso 2, ya, al fin, y demostrar esto y llegar a esto de aquí, ¿no? Lastimosamente, digamos, y eso de memoria, todo. Obviamente, pensando, no nadie se aprende nada de memoria, sino razonando y deduciendo todo el procedimiento de esta demostración. Lastimosamente, en modo virtual no les puedo pedir que me demuestren algo así, porque ustedes tendrían el cuaderno y simplemente copiarían, ¿no? En la demostración que la tienen en el cuaderno, ¿no? Pero bueno, es importante que ustedes sepan los fundamentos, digamos, matemáticos, de análisis, físicos, de cómo se llega a la matriz de rigidez de una barra, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahora, ahora vamos a ver la matriz de rigidez en coordenadas globales de una barra, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? A ver, voy a preguntar, ¿está claro esta primera explicación? ¿Cómo lo ven? A ver, Sergio Paladines. ¿Está claro? Escucho, escucho. A ver, señor, ¿no puede hablar o qué?
A ver, le escucho. No puede hablar. Algo le ha pasado al micrófono, creo. A ver, señorita Melanie Rosales, usted. A ver, muy bien. A ver, usted quiere hablar en lugar de su ¿Sí me compañero. A escucha? ver, sí, claro que sí. Ahí, ok. A, a ver, señorita Melanie, ¿está claro todo? ¿Sí entendido? Sí, ingeniero. ¿De Sí, verdad? sí se explicó bien. Sí, Ya, muy todo bien. copiado Entonces, también. ya, perfecto. Tengan en cuenta que en estos casos es importante que ustedes revisen los videos de las clases y complementen, porque no todo, digamos, no todo lo que explico yo lo escribo en la pizarra digital, ¿no? Pues es importante que ustedes luego en su casa complementen con el repaso de la clase grabada, ¿no? Bueno, seguimos, ya. Estoy mostrando ahorita de nuevo el, el, la pizarra virtual, ¿no? Y vamos a dibujar ahora la matriz, ¿no? Vamos a poner un poquito de complejidad a esto. Y le dibujamos la matriz, perdón, la barra inclinada, ¿ya? La barra la vamos a inclinar, ¿no? De mala gente. Vamos a inclinar esa barra y obviamente vamos a tener también las propiedades intrínsecas a la barra, ¿no? Que es la longitud, que es el área de la sección y el módulo de elasticidad. Ya no le pongo la E de elemento de superíndice, ni a la L, ni a la A, ni a la E, no porque no lo tenga, obviamente. Esas propiedades son inherentes a ese elemento específico, sino para no sobrecargar el dibujo, ¿no? Como ya les he mencionado con anterioridad. Entonces voy a tener pues esta otra propiedad, en este caso, otra propiedad de esta barra va a ser que tenga un ángulo beta. Un ángulo beta, ¿sí? Y también pues esta barra tiene un nudo I y un nudo J, tal cual teníamos en el caso anterior, ¿correcto? Pero ahora va a pasar lo siguiente, va a pasar dos cosas en primer lugar, que yo voy a tener por un lado unos ejes XY, que digamos que son mis ejes globales, ¿no? De coordenadas, que siempre va a ser X la horizontal y Y mi eje vertical, correcto. Y por ahí aparecen unos ejes que van a ser mis ejes locales, que van a ser mis ejes propios de mi barra X', Y', ¿verdad? Entonces, tal como habíamos visto en, en la clase, en lo que acabo de minutos antes de la primera hora, ¿no? Debido a las cargas, debido a las cargas que voy a tener, si yo ahora quiero entender tanto las fuerzas como el resultado que generan colocando esas fuerzas en la dirección positiva asumida, ¿no? Tengo que ver, digamos, la dirección del eje resultante, ¿no? Y qué desplazamientos pueden existir, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente, miren, debido a, a mis coordenadas, voy a poner aquí de color rojo, ¿no? En mis coordenadas locales, yo voy a tener una fuerza aquí eh, en el nudo, una fuerza resultante de F X sub y F Y sub I, ¿sí? Que están en las coordenadas de mis ejes globales. Pero a su vez yo voy a tener, recuerdan antes teníamos Fx', ¿no? El prima porque era local. Y voy a tener también
No, aquí ya no voy a tener F. Había dicho que no puedo tener el F'Y, no puedo tener, ¿verdad? Porque, digamos, no hay una fuerza. Como la carga es axial en armaduras, no tengo una fuerza perpendicular a la dirección de la armadura. Pero vean que sí tengo la fuerza, digamos, la fuerza es en rojo, Fxy y Fy sí tengo, ¿ya? Y ahora, igualmente, yo ante la presencia de fuerzas, yo voy a tener aquí Fxj y aquí voy a tener en este nudo Fyj, ¿sí? O sea, ¿qué voy a tener yo ahí? Pues no voy a tener otra cosa que fuerzas en el nudo J, ¿no? En las direcciones globales, ¿ya? Ante la presencia de una fuerza interna axial, ¿no? A las finales, esa fuerza interna en los nudos me generan esas dos componentes de color rojo. Mientras que en mi interior, mejor dicho, que en mi interior, sino en mi nudo J, voy a tener también interiormente el Fx' J que habíamos visto en el caso de la matriz de rigidez local de la barra, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahora debe existir, digamos, algo que me va a hacer, que me va a relacionar, ¿no? Me va a relacionar, debe haber una manera de relacionar las fuerzas con los desplazamientos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que recuerden que cuando hicimos este análisis, miren este análisis de aquí, fuerzas igual a una matriz K y eso me daba un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. Pues como ya hemos hecho esta primera demostración, ¿no? Igualmente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una matriz de fuerzas para ya coordenadas globales que serán aquí mis fuerzas. ¿Y qué fuerzas van a ser? Pues las fuerzas que tengo en mi nudo I y en mi nudo J. Fx sub I, Fy sub I, Fx sub J, Fy sub J. Estas van a ser mis coordenadas. ¿Qué coordenadas? Mis fuerzas, ¿correcto? Y luego tengo que multiplicar por una matriz, pero recuerden que esta es una matriz de fuerzas que es de ¿cuántas filas por cuántas columnas? Pregunto. 4 por 1, ¿verdad? Entonces, y aquí me tiene que dar una matriz. Si yo quiero multiplicar por una matriz K, esta va a ser mi matriz K, mi matriz de rigidez, al igual que en el caso anterior, ¿sí? Que había una matriz K que se interponía, ¿no? Para encontrar mis matrices de desplazamientos. Aquí yo voy a tener, ¿qué resultado yo voy a tener debido a esas fuerzas internas? Pues los que voy a tener aquí. Debido a estas fuerzas, lo voy a poner de color azul, no lo había puesto a propósito, ¿no? Debido a esas fuerzas internas, esas fuerzas, perdón, en los nudos, Fxy y Fyi, voy a tener un desplazamiento Uxy y Uyi
Y en el nudo J voy a tener, debido a esta fuerza, Fxy y Fy, perdón, Fxj y Fyj, tendré U también, digamos, las dos están en el mismo plano, obviamente, sino que las pongo también ahí, las medio moviditas para que se vea, ¿no? UXJ, y aquí también U, YJ, ¿no? UYJ. Por lo tanto, yo tengo que poner mis desplazamientos que tengo de resultado, ¿no? Pero en ese orden siempre. U, X, Y, U, Y, Y, U, X, J, U, sub Y, J. Y tengan, miren aquí, ¿qué matriz es aquí? 4 por 1, ¿verdad? ¿Sí? 4 por 1. Entonces, ¿qué matriz yo debo tener aquí? Aquí yo debo tener una matriz que me dé una matriz de 4 por 1 también. Y esa matriz acá tiene que ser, no puede ser otra cosa que una matriz de 4 por 4. ¿Por qué? Porque yo cojo esto y aquí me tiene que salir un 4 y acá me tiene que salir el 1. Esta es la matriz 4 por 1 que me tiene que dar aquí, ¿verdad? No tengo otra opción que tener una matriz de 4 por 4. Y esta matriz, pues, la vamos a designar primero con matrices K sub 1, 1, K sub 1, 2, o sea, con el, digamos, la denominación de acuerdo a su fila y su columna, ¿no? K sub 1, 3, K sub 1, 4. Todavía no hemos encontrado cuánto valen esos K. K sub 2, 1, fila 2, columna 1, K sub 2, 2, K sub 2, 3, K sub 2, 4, K sub 3, 1, K sub 3, 2, K sub 3, 3 y K sub 3, 4. Y aquí K sub, fila 4, K sub 4, 1, K sub 4, 2, K sub 4, 3 y K sub 4, 4. ¿Sí? Entonces, pues aquí esa va a ser nuestra matriz K. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a ir encontrando los valores justamente de esos K, ¿sí? ¿Cuánto vale cada uno de esos valores? Entonces, para eso, miren, nosotros, digamos, necesitábamos, en este caso, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Recuerden que en el caso anterior, nosotros, digamos, para encontrar los primeros valores, ¿no? Aquí, miren, voy a repasar esto. Para encontrar, digamos, ¿qué hacíamos para encontrar, ¿se acuerdan cuando trabajamos con un caso 1 y hacíamos que el primer vector, que el primer valor, el primer desplazamiento, cuando ya estábamos en coordenadas locales, sea igual a 1? ¿Recuerdan? En este caso, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero eh, con, con ciertas diferencias, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que vamos a hacer en primer lugar que nuestro primer U, en este caso ya no es UX'
y igual a 1, sino es el UE, ya no está el prima, ¿no? Porque ahora estamos hablando de coordenadas globales, sería el UX1, UXY, vamos a decir que este es 1, vamos a poner, le voy a poner un color así, aquí 1, y el resto lo hacemos 0, ¿no? Recuerden que en el caso, cuando estamos hablando de coordenadas locales, hacíamos que el UX'Y era 1 y el UX'J era 0, pero en este caso hacemos el primero 1 y el resto 0, ¿verdad? Y vamos a decir lo siguiente, vamos a tener un vector U sub t, vamos a poner un vector traspuesto, que va a ser 1, 0, 0, 0, ¿no? Pero lo tomamos como un vector traspuesto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un vector traspuesto, ¿no? Donde obviamente este primer elemento es UX sub i, ¿sí? Que es el de acá arriba, ¿no? El que está aquí, el extremo es este de aquí, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar de nuevo para ver qué pasa en la barra inclinada, ¿no? Dibujamos nuestra barra, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente, pues, ¿qué pasa si nosotros hacemos que este UXY, acá pongámosle pues el nudo I, aquí pongámosle el nudo J, ¿qué pasa si esto se va a 1? ¿No? Ya lo que hemos dicho es la condición que le estamos dando, que es 1. ¿Qué va a pasar con mi barra? Esta barra, ustedes se dan cuenta, esta barra va a estar en compresión. Pongo una C nada más para no estar escribiendo en diagonal, ¿no? Esta barra va a estar en compresión y digamos, se acorta, ¿no? Se está cortando y vamos a decir que podemos descomponerla, ¿no? En las dos componentes, ¿no? Locales, ¿no? Donde aquí vamos a poner, digamos, U sub, este será, si el ángulo beta, este es beta, ¿no? Este será U sub X y seno de beta, ¿no? Porque estamos cateto opuesto. Y esta de aquí será U sub X y coseno de beta, ¿sí? Hemos descompuesto, ¿no? ¿No? Además tenemos otra cosa, ¿no? Que este U, digamos, este UX1, perdón, UXY es igual a 1 y el UY es 0. Y acá tengo que el UXY igual a 0 y el UXJ igual a 0 y el UYJ es 0, que es la condición que hemos puesto aquí, ¿no? Entonces, ahí estamos siendo, digamos, consecuentes con esa condición, ¿verdad? Por lo tanto, por definición, habíamos dicho que el delta de X, ¿a qué será igual? El delta de X será igual al UXJ menos el UXY, ¿no? ¿Por qué? Pues estamos hablando del delta de X en coordenadas globales, ¿no? El delta de X. Entonces tendré que será UXJ menos UXY, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale UX, el delta de X? ¿Cuánto vale el UXJ?
Y el UXI sería igual a ver, el U, a ver, hemos puesto aquí, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener que es a ver, el delta de X igual a 0, a ver, perdón, a ver, el UXI, el UXJ igual a 0, UYJ igual a 0. Y el otro era UXI igual a 1, ¿ya? El UYI igual a 0. Ya, aquí hay una cosa que, a ver, el delta de X es igual a UXJ menos el UXI, ¿verdad? Aquí hay algo que... Aquí hay una cosa que tengo aquí. A ver, delta de X es igual a... Como el UX1, esto de aquí, era 1, ¿verdad? Pero, a ver, si nosotros queremos ver el delta de X, a ver, aquí un poquito me enredé. El delta de X tiene que estar en la barra, pues, ¿no? El delta de X, porque es el delta de ¿qué? El delta de la barra, en la dirección de la barra, ¿no? Por lo tanto, será UXY es 0 menos UXY será igual a 1 por el coseno de beta, ¿no? Por lo tanto, el delta de X será igual a menos coseno de beta, ¿no? Porque, puesto que es, aquí más bien tenemos que poner, aquí tendría que ser el U', ¿no? El U', porque el delta de X es la diferencia del U', ¿no? Del UX' de J menos UX' de Y, ¿correcto? Entonces, me sale que el delta de X es menos coseno de beta. Y es menos, pues, porque también está en compresión. ¿Ya? A ver, ahora, ¿cuánto vale mi deformación unitaria? Mi deformación unitaria le vamos a poner E, deformación unitaria. Va a ser igual a delta de X sobre L, ¿verdad? Por lo tanto, mi deformación unitaria será menos coseno de beta sobre L, ¿no? Y yo quiero encontrar cuánto valdrá mi fuerza de... Esto es porque ustedes saben que en el rango elástico el esfuerzo es igual a E por E, ¿no? E por E, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi esfuerzo de compresión será igual a menos E coseno de beta sobre L, ¿no? O sea, esto de aquí lo multiplico por el E, ¿no? Ese es mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi esfuerzo de mi barra, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una cuestión aquí adicional. Miren esto, observen, ¿ya? Miren que estos de aquí, estas fuerzas, estas K1, K1, 2, todo esto de aquí, digamos,
están relacionando, ¿qué me están relacionando? Mis desplazamientos unitarios con mis fuerzas internas, ¿verdad? Recuerden que F, aquí F es igual a K por X, ¿verdad? Eso se tiene que cumplir. En otras palabras, más que X, K por U. ¿Ya? K por U. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que si yo estoy trabajando con desplazamientos unitarios, ¿sí? Si estoy trabajando con desplazamientos unitarios, pues si mi desplazamiento unitario es 1, si esto es 1, por lo tanto, F es igual a K, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que cuando yo tenga estas fuerzas en los nudos, ¿no? Digamos, cuando estoy analizando esto, perdón, aquí, ¿qué voy a tener? En realidad voy a tener de fuerzas internas, puedo tener de lugar de poner F, voy a poner K, ¿no? O sea, aquí voy a tener K11, K21, aquí voy a tener K31 y aquí K41, que serían, en realidad serían las de aquí, ¿no? Porque si yo estoy, digamos, estoy tomando que esto es la unidad, esto es 1 y todo el resto es 0, esta columna será la única que al multiplicar por esta, o sea, en esta matriz, esta columna va a ser la única que al multiplicar por esta matriz columna de desplazamientos U me va a dar un valor. O sea, por tanto, es la única que me vale. Por lo tanto, van a ser mis únicas fuerzas que van a, digamos, que van a actuar. Por eso es que pongo aquí mis K11, K21, K31, K41, que en definitiva vienen a ser mis fuerzas aplicadas en mis nudos. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque justamente ese K11, K21, K31, K41 son los K que queremos encontrar, ¿verdad? Porque ya nuestra incógnita ahorita es encontrar el valor de K, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra. Diagrama de cuerpo libre de la barra. ¿Qué voy a tener aquí? Tengo aquí mi barra, vamos a cortar, digamos que corto ahí, mi barra ahí, y aquí vamos a poner K11, y aquí K21, ¿sí? Los K que hemos puesto ahí. Luego, ¿qué tendré aquí yo? Pues tendré un segmento de longitud L minúscula. ¿Y qué voy a tener como fuerza interna aquí de compresión? Tendré esta de aquí, ¿verdad? Esta fuerza de aquí, pero en realidad recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Por lo tanto, mi fuerza será esfuerzo por área. Por lo tanto, mi fuerza interna será este esfuerzo de aquí,
por el área de la sección. O sea, será menos E sobre A coseno de beta sobre L, ¿no? Pero menos significa que simplemente está en compresión, nada más, ¿no? Por lo tanto, lo voy a poner así, en ese sentido, que me indica compresión, ¿no? Esfuerzo, perdón, esfuerzo no, sino eh, fuerza será igual a EA sobre L. No le pongo signo porque el signo está ya incluido en la dirección de la flecha, coseno de beta. ¿Sí? Ahora, yo esta fuerza, obviamente la tengo que descomponer en las componentes, y esto es beta también, ¿no? En las componentes de los ejes, ¿verdad? Los ejes principales, globales. Entonces voy a tener que mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué voy a tener yo? A ver, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que está en coordenadas globales. Lo que llega al nudo. Al nudo, miren aquí, voy a hacer digamos, voy a pasar aquí a dibujar el nudo. ¿Qué estoy teniendo yo aquí? Voy a tener K11, este es el nudo I, ¿no? Hecho grandecito. Acá voy a tener K21. Y aquí voy a tener mi fuerza que llega al nudo, también será EA sobre L, coseno de beta, y este es el ángulo beta, ¿no? ¿Por qué la fuerza llega en este sentido? ¿Por qué? Porque miren, si digamos que esta es mi barra, ¿verdad? Inclinada. Mi barra está en compresión, o sea, aquí tiene una fuerza así, en compresión. Por lo tanto, al nudo le está llegando la fuerza en la dirección así, ¿no? Por acción-reacción, ¿no? Es lo que habíamos visto cuando ustedes veían el método de nudos, cómo se resolvía, ¿no? Como está en compresión, las fuerzas están como que comprimen la barra, las fuerzas de acá afuera, ¿no? Estas fuerzas comprimen a la barra, pero al nudo le llega una fuerza opuesta a esta fuerza F, ¿no? Por eso, por eso le he puesto aquí en ese sentido, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer mi sumatoria de fuerzas, aquí en X igual a 0, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Voy a tener K11, ¿no? Estoy haciendo de esto, de aquí, K11 menos EA sobre L, coseno de beta, coseno de beta. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy componiendo esta componente, ¿no? Esta componente del vector inclinado es EA sobre L coseno de beta por coseno de beta, porque es cateto, digamos, el cateto adyacente, ¿no? Coseno de beta. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, K11 será igual a EA sobre L coseno cuadrado de beta, que también lo puedo expresar como EA sobre L C al cuadrado, ¿no? O sea, digamos, C representado al coseno. O sea que estoy haciendo que C es igual a coseno. No es que estoy, digamos, no es que estoy suprimiendo el coseno, ni mucho menos. Simplemente estoy, digamos, para no hacer una ecuación tan larga, estoy asumiendo que la letra C, la variable C, le estoy dando el valor de coseno y la variable S será el seno de beta, ¿no? He hecho sumatoria de fuerzas en X. De la misma manera, igualmente hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué voy a tener aquí? Pues aquí voy a tener que tengo K21
¿verdad? Hacia arriba, menos EA sobre L, porque acá tengo la fuerza, esta fuerza inclinada, pues se descompone en su componente horizontal y su componente vertical, ¿no? Será EA sobre L, coseno de beta, seno de beta, ¿sí? Y eso es igual a ¿qué? A 0. Por lo tanto, K21 será igual a EA sobre L, coseno de beta, seno de beta. Y eso sí, entonces, eso es igual a K21, perdón, a K21 será igual a EA sobre L, coseno, perdón, coseno, sea mejor dicho, C por S, C por S, A21, ¿verdad? Luego, ahora, ya que tengo esos dos valores, ¿no? Ya que tengo esos dos valores, ahora puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre global de esa barra para esa condición. Aquí he encontrado K11, K12, K21, pero ahora tengo que encontrar K31 y K41, ¿verdad? Tal cual estábamos, cuando, ¿se acuerdan cuando estábamos en el caso, esto de aquí, que primero encontrábamos, cuando estábamos trabajando los casos 1 y 2 de el local, ¿no? De la matriz local, y primero encontramos de un lado estas Fs, ¿no? Luego hacíamos el análisis, primero hacemos el equilibrio local, esto de aquí, y luego el equilibrio global. Igualmente, hacemos un diagrama de cuerpo libre local, primero aquí, uy, ¿qué pasó aquí? Primero aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aquí local, y luego hacemos el diagrama de cuerpo libre, perdón, global, ¿no? Hago el diagrama de cuerpo libre global de esa barra, pero en esa primera condición, ¿ya? Miren que recién he hecho la primera condición haciendo el U, X, Y, perdón, el U sub X igual a 1, ¿no? Entonces tengo aquí mi barra. Ay, perdón, esto. Es que, digamos, cuando uno dibuja aquí, no es que sea difícil, sino que cuando uno dibuja aquí digamos, en este sistema, con la pantalla digital, uno no está, digamos, uno cuando escribe con una pluma normal, un bolígrafo, uno mira donde está trazando la pluma, la punta de la pluma, uno está mirando el papel donde escribe, ¿verdad? Pero en este caso, yo estoy mirando la pantalla y mi mano está a la vez rayando la tableta que la tengo al costado. O sea, son dos cosas, pero igualmente el cerebro, son dos cosas que el cerebro lo hace, ¿no? No es que es una excusa para dibujar mal, pero miren, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo por un lado estoy rayando, pero estoy rayando, pero mis ojos están mirando la pantalla, ¿no? Y estoy rayando al costado, digamos, en una tableta gráfica al costado, ¿no? Pero bueno, ya, eso es una... Ahí tengo yo, pero igual el cerebro increíblemente hace todo el proceso a la vez, ¿no? De que tú miras a un lado y estás rayando con la mano, digamos, en otro lado, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues aquí teníamos el K31, el K41, ¿y cuánto nos salió el K21? El K11 nos salió EA sobre L,
C cuadrado, y el K 21 EA sobre L coseno seno, ¿verdad? Entonces hago aquí sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces me sale que K 31 es igual a menos EA sobre L coseno al cuadrado. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me sale que K 41 es igual a menos EA sobre L coseno seno. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Se ha entendido esta parte, esta explicación? Preguntas, dudas, comentarios. Esto mismo lo vamos a hacer para el caso, nuestro caso sería, nuestro caso que sigue sería caso 2, luego habría un caso 3 y un caso 4. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Sí? Sí se le escucha, ingeniero. Sí. Sí, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ya, vamos a continuar. A ver, entonces, ahora vamos a aplicar lo mismo, ¿no? De la misma manera para el segundo caso, ¿ya? No, sino que yo estaba haciendo un silencio para esperar que ustedes me comenten algo, pero veo que está todo claro, ¿verdad? UT igual a qué cosa. O sea, vamos a tener, en el caso 2, vamos a poner, digamos, hacer lo mismo, pero vamos a darle el protagonismo a UY sub I, que va a ser, en este caso va a ser 1, y el resto, o sea, 1, y el resto ceros, ¿no? Entonces, pues vamos a poner ahí U, ponemos mi vector de desplazamientos, pero traspuesto, ¿no? Así, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? UY, ese es mi UYI igual a 1, ¿no? O sea, UY igual a 1 y todos los demás son ceros, ¿no? Eso me va a ser capaz de encontrar la segunda columna de mi matriz de rigidez, ¿sí? Tal como hicimos en el caso anterior. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Aquí vamos a tener nuestro vector, así como tuvimos aquí en este caso, ¿no? Hicimos este análisis, este primer análisis, ¿no? Vamos a hacer el mismo caso, el mismo análisis, pero para ese caso, ¿sí? Tenemos nuestra viga, nuestro elemento ahí, ¿no? Tengo yo
pues aquí, digamos, mis ejes locales, X', Y', ¿no? Y bueno, mis ejes globales, X, Y. ¿Ya? Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos mis fuerzas, ya habíamos hablado de los K, ¿no? Que al final, mis fuerzas en los nudos y J, mis fuerzas en los nudos son esos, ¿no? K22, K21, perdón, K12, perdón, sí, porque tiene que ser la segunda, estamos hablando de tomar la segunda columna, ¿no? La segunda columna sería el K12, ¿no? K12, aquí sería K1, 2, 3, K31, perdón, K32, la segunda columna, K42, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos beta, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestros desplazamientos, pero en este caso tenemos un desplazamiento UYI de 1, ¿no? UYI de 1, y esto, bueno, va a valer 1. UXI es 0, y aquí voy a tener UXJ igual a 0 y UYJ igual a 0, ¿sí? Debemos también ahí estoy haciendo la súper chueca, súper chueca. A ver, mi barra entrecortada será así. Ya, o ya. Bueno, esa es la barra, ¿ya? Compresión, ¿sí? Como está en compresión, vamos a decir que, bueno, este UYI se va a descomponer en, en sus componentes, digamos aquí, digamos, esto va a ser, esto es alfa, esto va a ser como esto es 90 grados, ¿no? Esto es 90 grados, esto es 90, esto pasa a ser UY seno de beta, y esto sería UY coseno de beta, ¿sí? Obviamente mi nudo nuevamente se ha movido, ¿no? A ese punto, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se acorta la barra. Nuestra barra se acorta delta X. Esto será igual a U a nivel, a nivel local, ¿no? UX' J menos UX'Y. Siempre va a ser así, ¿verdad? A nivel local. Pues a nivel en UX'J es 0, esto va a ser 0, ¿no? Hemos visto que es una condición, ¿no? Es 0. Y UX'Y eh, será como UYJ, perdón, como UYI, esto es UX' es igual a
y seno de beta, ¿verdad? Es el valor de aquí. y seno de beta, ¿no? Pero como y es 1, mi delta de x será igual a ¿qué? Será igual a menos seno de beta, ¿no? Obviamente, como me sale negativo, todo está teniendo coherencia porque me está indicando que la fuerza es de compresión, ¿sí? Mi deformación unitaria, ¿no? Mi deformación unitaria E será igual a ¿qué? A mi fuerza, a mi deformación entre la longitud. Y eso es menos seno de beta entre la longitud, ¿sí? Luego, mi esfuerzo, ¿a qué va a ser igual mi esfuerzo? Mi esfuerzo será igual a E por E, ¿no? E por E. Será igual a menos E por seno de beta sobre L. Y mi fuerza interna, P, será igual a, recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Mi fuerza interna, F, será igual a área por esfuerzo. Entonces, mi fuerza interna, en este caso, le denomino P, será igual a este valor de esfuerzo le agrego el área, ¿no? Menos AE por seno de beta sobre L, ¿no? Me sale menos porque está en compresión, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi barra, ¿no? Tengo aquí mi fuerza, AE sobre L, seno de beta, y aquí yo tengo estas fuerzas unitarias, debido a la deformación unitaria, ¿no? De K22 y K12, ¿no? O sea, esas son las fuerzas que necesito para estar en equilibrio, ¿no? Entonces, en el nudo, ¿qué tengo en el nudo? En el nudo voy a tener K12, K22, AE sobre L, seno de beta, ¿verdad? Esto es beta. Entonces, hago un simple análisis en el nudo como lo hicimos en el primer caso. ¿Correcto? Entonces, hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué voy a tener? K12 menos AE sobre L seno de beta por coseno de beta, ¿no? Sería, digamos, la componente, esta componente de aquí, ¿no? La componente en X de esta fuerza, ¿no? Igual a 0. Y K12 me da AE sobre L. Vamos a ponerle coseno seno, ¿no? Simplemente variamos simplemente para mantener el mismo lenguaje, ¿no? Coseno seno. Y luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que acabar esto, ¿ya? Entonces, la fuerza en Y igual a 0, vamos a tener, ¿qué tenemos aquí? K, ¿dónde está mi? Está acá, 22 menos AE sobre L seno de beta por seno de beta, ¿verdad? Igual a 0, por lo tanto, K22 es igual a AE sobre L
seno cuadrado, ¿sí? Ahora hago el diagrama de cuerpo libre de la barra completa. ¿Y qué tendré yo? Tengo aquí mi barra y voy a tener aquí, pues, los dos fuerzas que he encontrado, ¿no? Que es A, K22 y K, perdón, este es K22, el vertical, ¿no? AE, este es A, E sobre L, seno cuadrado, y aquí es AE sobre L coseno seno. Y aquí yo voy a tener, esto es en el nudo I, ¿no? En el nudo I y en el nudo J. En el nudo I, en el nudo I y en el nudo J, ¿qué voy a tener? En J, ¿qué voy a tener? Aquí yo tengo mi K32, ¿verdad? Y aquí mi K42, ¿no? Conforme habíamos visto aquí, ¿no? K32, K42. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Se hago la sumatoria de cada barra, ¿no? K32 será igual a menos K12. Y eso, es igual eso sería igual a menos AE sobre L coseno seno. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? A K42, que es igual a menos K22, es igual a menos AE sobre L seno al cuadrado. ¿Verdad? Hemos seguido el mismo, digamos, el mismo análisis y ahora hemos hecho el caso 1, el caso 2, ¿no? El caso 3 y el caso 4 se los dejo a ustedes para, digamos, para su trabajo asincrónico, para que ustedes practiquen, ¿ya? En el caso 3, ¿qué habría que hacer? Sería lo mismo, pero había que usar 0, 0, 1, 0, la tercera columna, ¿no? Encontramos los valores de la tercera columna y el caso 4 también trabajamos con un vector traspuesto que es 0, 0, 0, 1 y hallamos los valores de K de la cuarta columna, ¿verdad? Ustedes, eso se los voy a dejar. Hay que usar el mismo procedimiento de análisis, ¿no? Yo ya les he desarrollado, explicado los casos 1 y 2. Y finalmente yo les voy a dar la respuesta. O sea, no los voy a dejar en el aire, ¿no? Si ustedes quieren aprender más y trabajar y ser más metódicos, ¿no? Más aplicados, pues ustedes lo resuelven en su casa y finalmente les da que la matriz K, la matriz de rigidez K, les va a ser igual a C cuadrado, CS, menos C cuadrado, menos CS, ¿no? Este es CS, S cuadrado, menos CS, menos S cuadrado, menos C cuadrado, menos CS, C cuadrado, CS. Obviamente C es coseno de beta y S es seno de beta, ¿no? Menos CS, menos S cuadrado, CS, S cuadrado, ¿verdad? O sea, esto sería, esto por ejemplo es el K44, esto es el K34, ¿no? Este es el K43, este es el K41, ¿no? Y en esta matriz ustedes van a darse cuenta que K
que el KIJ es igual al KJI. ¿Ya? Cuando al final obtengan todos esos valores. ¿Ya? Entonces, ya la próxima clase, ya la próxima semana, ¿no? Veremos cómo transformar la matriz de rigidez local a global, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes, por favor, para la próxima clase trabajen en estos dos, ¿no? Desarrollen, siguiendo el mismo razonamiento que yo he explicado de manera bastante pausada en la clase de hoy, del caso 1 y el caso 2, ustedes hacen el caso 3 y el caso 4. Hay que hacer seguir la misma lógica, ¿no? No es lo mismo, obviamente, ¿no? Pero seguir la misma lógica de demostración de cómo ya la matriz K, los componentes de la columna 3 y la columna 4. ¿Sí? Esto lo dejo para su trabajo asincrónico, ¿ya? Para la próxima semana. A cualquiera de ustedes les pediré que me muestren en su cuaderno el desarrollo de eso de manera aleatoria, pero ustedes nunca deberían, digamos, si están formándose para una carrera, nunca deberían, digamos, lo hacen por ustedes, no por la nota, ¿verdad? O sea, no deberían, digamos, ustedes, digamos, solamente estudiar o trabajar académicamente por el premio o el castigo, ¿no? Entonces, como les digo, todo lo que hagan ustedes a favor de ustedes redunda en su propio beneficio. Todo lo que hagan ustedes en contra de ustedes redunda en su propio perjuicio, ¿correcto? Bueno, muchachos, simplemente para el día del examen es el día, decirles que el día viernes a las 11 será a las 11, ¿no? Es el examen, si bien recuerdo. Y pues tienen que trabajar con el MATLAB. Vendrá combinado pregunta de teoría y práctica, ¿ya? Vendrá, no sé si poner, ¿qué les dije? ¿Que les iba a poner 10 preguntas o 20 preguntas? 5, ingeniero. ¿Cuánto? 20, ¿no? 20 en 30 minutos, sí, sí recuerdo. Pues ahí vendrán preguntas, sobre todo de teoría. Hay bastantes preguntas de teoría, le vendrá mezclada con algún ejercicio de práctica. Los de práctica serán ejercicios un poco simples de matrices, ¿no? Como los que hemos visto en clase. Y yo creo que 20 preguntas en 30 minutos está súper que bien, ¿ya? Porque las preguntas de teoría tienen que pensar un poquito, pues, y cada una la hacen en medio minuto, ¿no? Perdón, claro, en medio minuto, 30 segundos, que les vengan unas 3 ejercicios de matrices, cada ejercicio de matriz lo hacen en 5, ahí tienen 15 minutos y le quedan 15 minutos más para hacer los ejercicios de teoría. Eso súper bien, el tiempo está súper que bien, ¿ya? Entonces, vienen entreverados, pues, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, estudien, por favor, hasta aquí, ¿no? Sobre todo esta parte de aquí, digamos, los conceptos fundamentales, pero sobre todo las clases, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ingeniero, Dígame. es decir que en el examen todo vamos a tener que hacerlo a través de los programas, nada va a ser a mano. No, claro, todo a través a mano no, sino va a venir pregunta de teoría y algunas preguntas, obviamente, viene aleatoriamente, yo he combinado algunas preguntas de ejercicios de MATLAB, que a algunos le vendrán una, a algunos le vendrá dos, a algunos le vendrá tres, pero ya sería bien, bien mala suerte que le vengan la mayoría de MATLAB, ¿no? Pero vienen entreverados, ¿no? Y es cuestión suerte también, ¿no? Es la lotería, ¿no? La lotería. Entonces, es como la lotería nacional, ¿no? Al que tiene el premio mayor, pues le vienen de las 20 preguntas, le vendrán 10 de MATLAB. Ese tuvo el premio mayor, ¿no? Pero será a uno que le toque eso, ¿no?
No creo que le toque 10 de 20, ¿no? Les vendrán una o dos de MATLAB. Ponga Lo hacen en 10 preguntas nomás, ingeniero. no, 20 y hay preguntas de teoría y práctica y bueno, practiquen algo de MATLAB, ¿no? Practiquen y sobre todo estudien los videos, Ingeniero, vean muy, disculpe. dígame, ¿Sí podría darnos ejercicios para practicar? ejercicios para practicar, yo les he dado bastantes de matrices, ¿no? Ustedes invéntense ejercicios de matrices de todo tipo, ¿no? ¿Sí? Igualmente voy a ver si les doy algo, pero bueno, ustedes también tienen que inventarse ejercicios, ¿ya? Bueno, bueno, muy bien, entonces nos vemos el día viernes, ¿no? Hasta aquí dejo voy a dejar de grabar, de tener la grabación.